Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fontirroig. Y bueno, hoy estuvimos viendo obviamente un montón de noticias con respecto a los autodenominados secuestrados de la flotilla Sumut que iba a la franja de Gaza con ayuda humanitaria que nunca vimos, aparte de caramelos que tiraban en el mar, condones y algunas otras cosas. Nunca vimos la ayuda humanitaria, pero vamos a hablar de quién financia a Víctor Chanfreu en particular. Víctor Chanfreu, ya saben todos ustedes, es el ex vocero de la CES, una organización activista de alumnos secundarios que se encargó de evadir y destruir las estaciones de metro en octubre del año 2019 y que se tomó las oficinas del INDH. Víctor Chanfreu, que criticó al gobierno de Chile por su pésimo actuar frente a la situación que él y dos ciudadanos chilenos más vivieron recientemente en el extranjero. Y estas críticas obviamente surgen en el marco de la gestión diplomática solicitada al Ejecutivo por parte de un grupo de chilenos que estuvieron retenidos por el ejército de Israel cuando participaban de una iniciativa, la denominada Global Sumut Flotilla, que buscaba llegar a Gaza a través de aguas territoriales israelitas. En sus declaraciones, el nieto de Chanfreu Chico, aseguraba que a juicio suyo el gobierno le gusta más el dinero, sugiriendo una priorización de intereses económicos por sobre la protección de sus ciudadanos o la toma de posturas diplomáticas más firmes en caso de crisis humanitaria. Bueno, acá vamos a enseñarle algo a Víctor Chanfreu, a la izquierda chilena y a los pro-palestinos. Primero que a Gaza no la financian los palestinos en Chile. Bueno, sí, en parte, pero en parte la estamos financiando todos los chilenos desde el año 2015. Aunque no hay registros oficiales de la cantidad de dinero que los gobiernos de Chile han enviado a la franja de Gaza y que cayó en manos del movimiento terrorista Hamas, sí tenemos obviamente registros recientes de que el gobierno de Chile, bajo la administración de Gabriel Boric, que era el candidato de Víctor Chanfreu, obviamente realizó un total de $500.000 en aportes para crisis humanitaria, de los cuales una parte significativa se dirigieron a Palestina, a Gaza, a través de la UNRWA, la UNRWA, donde parte de quienes gestionaron estos montos después fueron detenidos y se comprobó que eran terroristas de Hamas. Dentro de este paquete se destacó una donación específica de $200.000 anunciada en octubre del año 2023. En el 2024 se concretó una contribución de $100.000 canalizada mediante la UNESCO con el objetivo de apoyar proyectos educativos y de juventud en la zona, en Gaza. Y en el 2025 se anunció un nuevo aporte de $100.000 canalizado a través del Fondo de Población de Naciones Unidas para la provisión de los denominados kits de dignidad inventados por el gobierno de Gabriel Boric para mujeres y adolescentes. O sea, que entre el año 2023 y el año 2025, al gobierno que le gusta la plata, independiente de su administración, al gobierno de Chile, hay que decirle que enviaron $400.000 aproximadamente a Gaza, a donde quería ir Chanfreu. Así que sobre que al gobierno de Chile no le interesan las crisis humanitarias, mentira. Víctor Chanfreu miente, los de la flotilla Sumut, como todos, mienten porque el gobierno de Chile sí envió $400.000. Y lo peor, que lo financiaron todos los chilenos. Sí, no nos preguntaron. Entonces, Chile sí ayudó a la franja de Gaza a través de la agencia chilena, la Cancillería chilena ya ayudó y Víctor Chanfreu mintió. Primero. Segundo, esta delegación, o sea, el gobierno de Chile sí financia a Gaza y a Hamas a través, indirectamente, sin saberlo, lo financiaron a través de la agencia de la ONU. Así que Víctor Chanfreu y la Global Sumut Flotilla
una vez más, mienten. Los datos son públicos y los pueden hacer. Ahora, ¿quién financió a Víctor Chanfreu? De acuerdo con el portal oficial de la organización en Chile, el financiamiento para la participación de la Delegación Nacional de la Frutilla se realizó mediante una campaña de recaudación de fondos dirigida al público general. O sea, aparte de los $400.000 que enviamos todo Chile, la gente se avivó y dijo, acá tenemos una causa, armemos una fundación, metámonos en una página web y recibamos platita para mandarlo a Víctor Chanfreu como el líder de la delegación chilena que va a ayudar a los pobres habitantes de Gaza. ¿Cuál fue el mecanismo? El clásico. Se habilitó una plataforma de donaciones tercerizada a través de una página web, yodono.cl, que tiene sus servidores en Amazon, para que personas naturales, cualquiera de los que estuviera dentro o fuera de Chile, pudiera contribuir económicamente a cubrir los costos de la misión. Llegar a Gaza a través de agua israelita. Segundo, la campaña buscaba financiar los gastos logísticos asociados a la participación de los delegados chilenos en esta iniciativa internacional. Ahora, no existen registros que vinculen este viaje con financiamiento público estatal, pero tampoco existe detalle de la cantidad que se recibió para que Víctor Chanfreu llegara después al aeropuerto de Santiago a mentir. ¿Quién es Víctor Chanfreu? Un alborotador, un antisocial. Aparte de eso, Víctor Chanfreu es nieto de Alfonso René Chanfreu Ollarse. ¿Quién fue este? Un dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria del MIR. Más antecedentes que eso, estamos claros. No se sabe si Víctor Chanfreu recibe una pensión de exonerado político, no se sabe si su mamá recibe una pensión, pero Chanfreu dice que él participa de estas cosas por su historia familiar y por la búsqueda de la justicia, ¿no? Lo que es bastante extraño porque es raro que un buscador de la justicia, a través de un movimiento secundario, destruya nuestras estaciones de metro. Pero bueno, la página web yodono.cl está alojada en NIC Chile. Está registrada, tiene unos dueños, sus servidores están alojados en Amazon, tiene una dirección, todo está perfecto. Pero ¿dónde iba la platita de yodono.cl? Bueno, la platita de yodono.cl, se me atraganta la garganta con tanta plata. La Fundación de Beneficencia, qué lindo suena, Amigos Solidarios con Palestina, es una entidad legalmente constituida en Chile que financió a Víctor Chanfreu a través de los dineros que recolectó en yodono.cl. La organización está registrada formalmente bajo la normativa chilena, se constituyó el 14 de enero del año 2025, o sea, recién dijeron, bueno, enero del 2025 vamos a ayudar a la gente en Palestina, se le ocurrió ahora, en el 2025, tiene un RUT conocido, tiene un directorio, y en el directorio, según los registros públicos de la ley 21.440, figuran personas que son parte de la estructura. Ahí figuran Nicolás Hadwa Chaguán como presidente, Hadwa Chaguán, Paula Andrea Bugatan Nasal como secretaria y Jihad Chaguán como tesorero. Y ellos quieren darle la ayuda humanitaria directa a los países extranjeros. Ustedes pueden buscar por la ley de donaciones a la Fundación de Beneficencia Amigos Solidarios con Palestina. Es una información que es pública. Yo no la voy a dar por política de YouTube, no puedo dar direcciones, pero obviamente no está en un barrio carenciado, sino que está en un barrio top, el más top de Chile.
Y es importante saber qué hacen estas personas. Porque al saber qué hacen estas personas, vamos a entender un poco por qué estas personas deciden financiar a un tipo como Víctor Chanfrau, que fue un líder de un movimiento secundario que se encargó de destruir las estaciones de metro, de atentar contra la convivencia pública y de destruir la ciudad de Santiago, que se tomó el NIDH, o sea, un antisocial. Bueno, ¿quién es Jihad Chawan Chawan? Según los datos de registros de personas jurídicas en Chile, figura dentro de la estructura de la Fundación Amigos Solidarios con Palestina. Y es el dueño, aparentemente, de una marca de ropa llamada Jericó. Esta marca de ropa fabrica ropa de mujer, de hombre, de niño y de bebé, y tiene su fábrica en la comuna donde Daniel Jadwe era alcalde. Ese es Jihad Chawan Chawan. Empecemos por ahí. En la misma comuna donde encontraron a estos militantes de Hamas en un edificio que atacaron a carabineros, que atacaban a los vecinos y que terminaron desapareciendo y nadie sabe cómo entraron y cómo salieron de Chile. Después la tenemos a Paula Abugata Nasal. Es una abogada chilena con una trayectoria profesional en el sector corporativo y tributario y es socia fundadora del estudio jurídico ABC A de corta C Partners. Posee una extensa experiencia previa en estudios jurídicos de alto perfil en Chile y ha ejercido la docencia universitaria en materias relacionadas con el derecho tributario. Tan importante para las donaciones, saber cómo mover las platitas por el tema de los tributos. Su vinculación con la fundación se enmarca en su rol como tesorera, obviamente, según los registros de la ley de donaciones. La Paulita, que le encanta ayudar a a la causa palestina, es abogado y socia fundadora, entonces fue abogada de la Universidad Diego Portales en el 2003, magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez en el 2006-2007, magíster en Derecho Tributario en el 2013 y el 2014 en la Universidad Diego Portales, tiene cursos autorizados de impuestos internacionales y tratados tributarios en la Universidad de Florida en Estados Unidos en el 2014 y además ha cursado y obtenido diplomas de reforma tributaria en la Universidad Adolfo Ibáñez en el 2017, 2018, 2019 y 2020. Esa es Paulita Abugata Nasal, otra de las personas que conformó esta fundación para ayudarle a Víctor Chanfrau a llegar a Gaza, pero en realidad llegó a Israel y ahí le hicieron unos mimitos. Recordemos que todos los que han financiado todo esto. Pero tenemos a otra persona, a Nicola Hadwa Chawan. Este es el presidente de la fundación creada en enero del 2025 para mandarlo a Víctor Chanfrau. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué a Víctor Chanfrau? ¿Por qué Nicola Hadwa Chawan interfiere en los asuntos internacionales desde Chile? ¿Y por qué utiliza al nieto de un terrorista? Bueno, Nicola Hadwa Chawan es ingeniero comercial y entrenador de fútbol palestino-chileno. Fue el primer entrenador profesional de la selección de fútbol de Palestina. Y en Chile tuvo una trayectoria vinculada al ámbito deportivo, dirigiendo clubes como Palestino, Unión La Calera y Deportes La Serena. Activa participación en la opinión pública como analista de política internacional, con una postura crítica hacia la política exterior estadounidense. Pero no solo eso. El señor quiso ser diputado, pero no le resultó.
hoy sí, está ligado al Club Deportivo Palestino, pero acá es donde viene la parte más interesante. Nicola Hadwa Chawan no es chileno. Nació en Beit Yala, una ciudad palestina de Cisjordania, una de las más antiguas, que pertenece obviamente a la gobernación de Belén, y de ahí Nicola se convierte en el primer entrenador profesional de la selección de fútbol de Palestina. Tiene 76 años y es palestino. Conocido como un hombre de izquierda, Hadwa fue panelista de medios de comunicación críticos al imperialismo estadounidense, como él lo denomina, financiados por Chávez y Maduro. Estoy hablando de Telesur. Telesur, que tuvo amplia cobertura del falso estallido social del 2019. También fue panelista del canal iraní Hispan TV, que también realizó una amplia cobertura del falso estallido social en el año 2019 en Chile. Y también fue panelista del canal ruso Sputnik, identificado como uno de los principales canales agitadores junto a RT de Occidente en contra de nuestras democracias. Participó en conferencias universitarias patrocinadas por la Universidad de Valparaíso, donde es un abierto oponente a Occidente, al conflicto árabe-israelita, habla sobre eso, y obviamente ha sido un contrario a Occidente. Él cree firmemente en que el Islam tiene que hacerse cargo de Occidente. Ese es Nicola Hadwa Chawan, el presidente de la fundación que financió el viaje de Víctor Chanfrau hacia la Franja de Gaza en la flotilla Sumut. Ahora, Víctor Chanfrau, el gobierno de Chile no le gusta el dinero. A quienes les gusta el dinero es a tus amigos de Hamas en la Franja de Gaza, que han recibido bastante dinero por parte de el gobierno de Chile y de todos nosotros los chilenos. Jihad Chawan, de la tiendita de ropita de la comuna de Recoleta, también es una persona a la que le gusta el dinero. Paula Abogatas Nasal, que es la tesorera, la fundadora de ABC Partners, el estudio jurídico en la dehesa, también a ella le gusta el dinero. Y a Nicola Hadwa también le gusta el dinero. Todos crearon la fundación para apoyar la causa, donde miles de chilenos donaron platita para que Víctor Chanfrau viajara, hiciera todo este patético show. Ahora, la pregunta que se tienen que hacer ustedes es, ¿qué papel jugaron durante el falso estallido social Jihad Chawan? ¿Qué papel político jugó en ese momento Paula Andrea Abogatas Nasal? ¿Qué papel político en ese momento jugó Nicola Hadwa Chawan?
Este último extranjero que abiertamente, miembro de una minoría en Chile, que abiertamente financia al hijo de un terrorista del MIR para hacer un show en la Franja de Gaza. Tipo como Víctor Chanfrau, que acusa al gobierno de Chile de que solo le gusta el dinero, pero que no tenía idea, pobrecito, que el gobierno de Chile, bajo su presidente, Gabriel Boric, le entregó más de $400.000 a la causa palestina, a la Agencia de Naciones Unidas en Hamas, donde todos sabemos que esa agencia durante el año 2023 y 2025 fue manejada por Hamas, quien gobierna la Franja de Gaza. Es decir, el gobierno de Chile indirectamente le enviaron $400.000 a Hamas para que mantuviera la resistencia en la guerra con Israel luego de los atentados terroristas del 7 de octubre del año 2023. Justo ese año el gobierno de Chile intensificó el envío de dinero. Y justo Nicolás Hadwa, junto con Paula y junto con Jihad, en enero del 2025 hacen esta fundación Amigos de Beneficencia para la Causa Palestina, justo un tipo que trabajó como panelista del canal de Telesur, financiado por Maduro y Chávez, del canal Hispan TV, financiado por la dictadura iraní, y del canal Sputnik, financiado por Rusia, en las campañas de desestabilización en toda Latinoamérica. Esos son, queridos amigos, los financistas de Víctor Chanfrau. Ahora, ¿se dan cuenta que así llega el dinero a Gaza? ¿Que estas son la gente que financia la flotilla? ¿Que esta es la parte de la historia que ningún periodista en el aeropuerto le preguntó a Víctor Chanfrau? ¿Quién te financia? Ahora sería importante que Paula, Abogada Nasal, le mostraran, junto con la página web yodono.cl, junto con el señor Nicolás Hadwa y junto con el señor Jihad, se me olvidan los apellidos, son todos iguales, Jihad Chawan, le mostraran a los chilenos con cuánta platita pudieron enviarle a 3 gatos locos en un barco a Gaza. Y cuánta de esa plata que juntaron enviaron y llegó realmente a Gaza. Si lo pueden corroborar. Y al gobierno de Chile actual, de José Antonio Gas, que le muestra a la gente cuánta plata envió la administración anterior. Ya que están haciendo auditoría, se le olvidó decirle a la gente que de nuestro bolsillo salieron $400.000 a la Franja de Gaza. Sería bueno que el gobierno de Chile le dijera a los chilenos cuánta plata hemos enviado a Gaza en vez de priorizar a la gente de Chile. Sería importante. Queridos amigos, como ven, video que hace que ustedes en su cabeza piensen. Yo sé que están pensando muchas cosas. Estoy a 6 días de mi despliegue técnico e investigativo en Chile. Como saben, estoy realizando una tesis sobre el estallido social, el falso estallido social, que nunca nadie se ha atrevido a tocar la arista yihadista. Todo el mundo habla de los comunistas. Todo el mundo habla por acá, de la izquierda, de los comunistas. No, que los comunistas fueron los comunistas, fue el Partido Comunista, fue el Frente Amplio. Esa es la parte fácil. Después todo el mundo habló de Maduro. No, si fue Maduro. Los que financiaron. Pero nadie habla del yihadismo. Nadie habla de Hezbollah y de Hamas. Nadie habla de Irán. Nadie habla de Rusia. ¿Se imaginan que si desde el año 2015 el gobierno chileno está enviando dinero, se imaginan, a la Franja de Gaza y a la Cisjordania, se imaginan que este dinero haya vuelto a Chile
para financiar el falso estallido social? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría si alguien hace una investigación de lavado de activos y se da cuenta que estos dineros que salieron del bolsillo de todos los chilenos para una causa humanitaria, en realidad, este dinero nunca llegó estoy elaborando una hipótesis, que este dinero nunca llegó a Gaza, nunca llegó a la Cisjordania y finalmente nunca llegó en ayuda a través del Club Palestino o del Estadio Palestino, y finalmente este dinero se fue a través del sistema de Naciones Unidas al Líbano, y del Líbano se fue a Siria, y de Siria volvió a Latinoamérica, y de Latinoamérica llegó a la Triple Frontera, y de la Triple Frontera entró a Iquique, y desde Iquique se financió el falso estallido social. O sea que podríamos tener 3 aristas de financiamiento, hipotéticamente. La izquierda, con la platita de Maduro y PDVSA, el narcoterrorismo, pero en el medio tenemos la yihad islámica. Y si la yihad islámica se financió con nuestros propios impuestos, ¿ven que le falta mucho a la Fiscalía, a la PDI, a Carabineros y al gobierno de Chile por aclarar estos puntos? Porque finalmente los datos están ahí. Hay que saber unirlos. Nadie habla de nombre. Ningún periodista se atrevió a preguntarle en el aeropuerto a Víctor Chanfreu quién te financió. Y resulta que entre los financistas hay un tipo que fue panelista de medios internacionales financiados por Irán, por Venezuela y por Rusia. El presidente de la fundación, que juntó plata para enviar a Víctor Chanfreu, el nieto de un terrorista, a Gaza. Qué loco, ¿no? Cómo se da vuelta todo. 6 días para llegar a Chile. He asegurado el 60,52% de los recursos operativos para este viaje y mi tesis ha evolucionado. Los nuevos datos sobre los eventos de octubre del 2019 indican una conexión con Medio Oriente, con España. Por cierto, hay una hermana de esta fundación, de la Fundación de los Amigos a Beneficio de la Causa Palestina, que tiene otro nombre, que está en Valencia, en España. Ahora ustedes pregunten cuántos políticos chilenos han viajado a Valencia, España. También obviamente junta Argentina, Paraguay, la Triple Frontera, la macrozona norte y la macrozona sur, involucrando a empleados públicos de diversas instituciones. Estas investigaciones en terreno obviamente están revelando patrones que en el corto plazo van a permitir georreferenciar e identificar a los autores y sus redes, posibilitando la generación de evidencia científica que va a ser utilizada en denuncia ante los tribunales chilenos y fuera de Chile sobre quiénes fueron los que perpetraron ideológica y financiaron el falso estallido social en Chile. Todo este trabajo va a quedar plasmado en una tesis de la licenciatura en Criminología y Seguridad, la cual cuenta con la orientación de la Universidad Americana de Paraguay, institución donde va a ser presentada. Posteriormente, esta investigación se va a convertir en un libro a disposición de toda la ciudadanía, como herramienta para presionar a las instituciones correspondientes a investigar la verdad histórica y jurídica de lo ocurrido en Chile, un proceso que estalló en octubre del 2019, pero que tuvo su origen en septiembre del año 2015. Tu aporte es vital para blindar este informe. Busco 2.000 fiscalizadores ciudadanos que aporten voluntariamente y económicamente 1.000 pesos. Ya son 149 personas que han comprendido la magnitud de este desafío. Los datos de transferencia a la cuenta corriente del Banco Falabella y de la cuenta RUT del Banco Estado están abajo y tú marcas la diferencia para responder algunas preguntas anotadas en mi libretita. ¿Por qué eligieron Plaza Baquedano? Habría que preguntarle a Víctor Chanfreu. ¿Cómo llegaron? Habrá que preguntarle a Víctor Chanfreu. ¿Qué ruta hicieron para llegar a Chile? ¿Cuáles son los patrones geográficos por donde se movieron en todo Chile? ¿Por qué aeropuerto? ¿Por qué puerto? ¿Por qué carretera entraron? ¿Y por cuáles salieron? ¿Por qué decidieron que el lugar propicio para concentrar las manifestaciones iba a ser
Baquedano. Habría que preguntarle a Víctor Chanfreu, que hoy ha sido financiado gracias a la campaña realizada por una fundación, la Fundación de Amigos Beneficiarios de la Causa Palestina, inaugurada y constituida bajo ilegalmente los estatutos de la Ley de Donaciones de Chile por Yihad Chaguán Chaguán, por Paula Andrea Abugatas Nasal y por el señor Nicola Hadma Chaguán. Fundación de Beneficencia Amigos Solidarios con Palestina. Inscrita bajo la Ley de Donaciones 21.440, pero al parecer no investigada como corresponde. 14 de enero del 2025. Esa fue la fecha en que se inauguró, se constituyó para mandar a Chanfreu a hacer este show a la Franja de Gaza. ¿Cuánta platita juntaron? Esa es la respuesta. ¿Cuánta la plata? Nos dicen cuánto donaron. Eso lo juntamos con los $400.000 que el Estado de Chile envió a la Franja de Gaza, y ahí tenemos más o menos cuánta platita nos han sacado a todos los chilenos con la causa palestina. Y así vamos uniendo hilos y vamos descartando hipótesis sobre el falso estallido social. Ahora, ¿qué nexos tiene Nicola Hadma Chaguán, que es el presidente de la fundación, Paula Andrea Abugatas Nasal, que es la secretaria, y Yihad Chaguán Chaguán, que es el tesorero, con Daniel Jadwe? ¿Y qué nexos tiene Daniel Jadwe con la barra brava del Club Palestino, los denominados antifascistas que estuvieron con sus banderas en la Plaza Baquedano destruyéndolo todo durante el estallido social? Esas respuestas las vamos a tener en mi tesis. Están en proceso. Quizás las tengamos, quizás no. Dios dirá. Nos vemos en un próximo video. Y Víctor Chanfreu, no solo al gobierno chileno le gusta la plata, parece que a ti también te gusta bastante la platita dulce, pero la que sale de nuestros bolsillos, como a tu abuelo, que le gustaba tanto la plata que Salvador Allende le quitó a todos los dueños de fondo y a todos los empresarios en Chile entre 1970 y 1973. Tu abuelo, que fue parte de los que atentaron contra este país en un gobierno socialista. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video acá en el canal de Pablo Fontirroy. Hasta pronto.